Teorías. Bueno, pensándolo bien, creo que hoy quiero traumar a algunos de Shumatsu, diría Teorías, mientras se fijaba en su tablet. Pero un portal se abriría al lado de Teorías, del cual saldría una mujer pelirrubia con una sonrisa. Qué sorpresa verte aquí, Karma, diría Teorías, viendo a la mencionada que ésta le sonrió. Lo mismo digo, Teorías, y bueno, ¿a qué debo tu visita?, diría Teorías con tranquilidad. Bueno, primero procure no te quitas la armadura un rato, diría Karma con una sonrisa. Porque no quiero, diría Teorías. Vamos, quítatela, no, diría Teorías. Unos 20 minutos después. Vamos, quítatela, seguía insistiendo Karma, y Teorías por su casco estaba sacando humo del enojo. Está bien, pero ya basta, diría Teorías mientras se quitaba la armadura. ¿Ves que era fácil?, diría Karma con una sonrisa. Así como tú digas, pero bueno, ahora dime, ¿para qué venías?, preguntó Teorías. Bueno, vine a ayudarte con las reacciones, respondió Karma. Bueno, está bien, Mateo está con ellos, diría Teorías yendo hacia la sala de cine. ¿Y vas a venir o te quedarás ahí parada?, preguntó Teorías, viendo a Karma que empezó a seguirlo. Con los personajes de Shumatsu. ¿Y qué opinan de lo que hemos visto?, diría Zeus hablando junto a otros dioses. A mí me pareció bastante interesante lo que hemos visto hasta ahora, diría Shiva. Estoy de acuerdo, me sorprende lo que pudieron lograr esos humanos, diría Odin. Tienes razón, amigo, a mí también me parece increíble lo que puede lograr un humano con un poder divino, pero me pregunto si sería lo mismo si nosotros hiciéramos lo mismo, diría Belcebú. Supongo que no lo sabremos, diría Apolo con tranquilidad. Pero de repente la puerta del cine se abrió dejando entrar a Teorías junto a Karma, siendo observados con curiosidad más por la presencia de Karma. Oye, Teorías, ¿no me avisaste que habría visitas?, diría Mateo. Ni yo sabía, yo estaba revisando algo y ella apareció de repente de un portal viendo a Karma. Que tengo algo en la cara, diría Karma, viendo a los dos, no, dirían los dos volteando a otro lado. Oiga, señor Teorías, ¿quién es ella?, diría Ramgris, señalando a Karma. Bueno, ella es otra vigilante y una buena amiga, pero a veces llega a ser un poco molesta, diría Teorías. Pero de un golpe sería estampado en la pared, repite eso, diría Karma con una venita en su frente. Hostia, qué putazo se dio ese cabrón, diría Mateo, viendo a Teorías estampado en la pared. Mejor no hacerla enojar, pensaron lo de Shumatsu. Teorías saldría de la pared sin rasguños. Bueno, dejando eso de lado, iban a reaccionar a otro universo, pero no les diré nada sobre ese universo para que tengan la sorpresa, diría Teorías. Todos los de Shumatsu asintieron y Teorías fue a poner el video mientras Mateo hablaba con Karma y mientras Teorías estaba poniendo el video y este empezaría. Dentro de la pantalla. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Dancing on the beat. Ya no queda esperanza. Y Kratos se lanzó al vacío, desde la montaña más alta de toda Grecia. Esta es la historia de Kratos, un guerrero espartano, general de una legión de soldados despiadados. En la lucha con los bárbaros fue desafortunado, porque al salvar su vida Ares lo volvió su esclavo. Un siervo nada más, obligado a seguir órdenes, pero lejos de eso le aguardaba lo peor. Consumido por la rabia, en un acto de locura, sin saber bien lo que hacía, su familia asesinó. Como que los dioses del Olimpo lo abandonaron, diría Afrodita con curiosidad. No sé por qué siento un mal presentimiento, diría Sasaki. No eres el único, abuelo, diría Okita con seriedad. Pero ¿por qué se tiró desde ahí?, diría Heir con sorpresa. Parece que quiere acabar con su vida, diría Leonidas con seriedad. Así termina esto, diría Thor con decepción. Esto recién, presten atención a la pantalla, diría Karma con tranquilidad. Kratos, así que ese es su nombre, diría Hades con calma. Así que es un espartano como yo, diría Leonidas con una sonrisa. Siendo sincero, ya lo sospechaba, si nos conoce a nosotros, diría Hermes con tranquilidad. Pero ¿por qué está matando a sus hermanos?, diría Eva. Es eso, y yo sí que me veo bien, diría Ares. Pero ¿por qué es tan grande?, diría Brunhilde con curiosidad. Es que en ese mundo los dioses pueden cambiar de tamaño a voluntad, explicó Karma. O ya entiendo, diría Brunhilde. Porque no nos tocó ese Ares en nuestro mundo, diría Afrodita en sus pensamientos, imaginándose cosas que ya se imaginarán. Así que lo salvo a cambio de ser su esclavo, diría Hades con desinterés. Esas escorias ni de esclavos sirven, diría Poseidón con seriedad. Lo dice al que hicieron Susi, diría Nostradamus con diversión. Maldito hijo de, pero los dos serían frenados por Teorías. Aquí no hay peleas, mientras estampaba a Poseidón y Nostradamus contra un pared. ¿No crees que te pasaste?, dirían Karma y Mateo. No, así aprenderán a respetar, diría Teorías con desinterés, y esto le sacó un gota de sudor a sus amigos. Técnicamente es un perro al servicio de ese dios, diría Leonidas con seriedad. Técnicamente sí, diría Mateo. Pobre de mi hijo, pensó Adán.
Pero ¿por qué está matando a esa gente? Diría Hércules, apretando los puños con ira. Es que Ares lo había mandado a destruir esa ciudad en su nombre, diría Karma con seriedad. Haciendo que el mencionado se sorprenda. Mató a su familia, diría Heir sin poder creerlo. Dentro de la pantalla. Y esa acción le costaría mucho más que simples lágrimas. Preso de recuerdos que le impedían dormir. Sabía que la salida de esa tortura sería matar al mismo que un día él se ofreció para servir. Lleno de dolor y odio, después de tanto buscar, al fin había encontrado a quien todo le arrebató. Con la caja de Pandora y su poder ya liberado. Es el monstruo que creaste, Ares, quien te asesinó. Todos verían con sorpresa cómo las cenizas de la mujer y hija de Kratos se plasmaron en su cuerpo. Oiga señor, teorías, ¿por qué pasó eso? Diría Tesla intrigado. Es que una bruja lo condenó a llevar las cenizas de su mujer y su hija por toda la eternidad, diría teorías. Eso es algo bastante triste, diría Sasaki viendo la pantalla. Planean matar a Ares, diría Hermes con tranquilidad. Pero ¿quién demonios se cree? Diría Ares con enojo. Pues suerte con eso, diría Loki burlonamente. Estos dioses siguen igual de arrogantes, pensó Brunhilde. No creo que ese humano pueda con un dios, diría Heir con nervios. Yo confío en él, diría Leónidas con seriedad. Bueno, no sé, pero algo me dice que ese Ratos ganará, diría Raiden. ¿Y tú qué opinas, Jack? Diría Raiden viendo al inglés. Yo creo que el señor Kratos podrá derrotarlo, no estoy seguro, pero es una intuición que tengo, diría Jack. Pero ¿cómo diablos ese humano obtuvo la caja de Pandora si se supone que está resguardada? Diría Zeus con incredulidad. Pues yo que tú pondría mejor seguridad, diría Mateo. Mato a Ares, diría Afrodita incrédula por lo que acaba de ver, y el mencionado no podía decir nada por la sorpresa viendo cómo era atravesado. Eso debería ser imposible para un simple humano. Mata a un dios, diría Shiva con sorpresa. Pues estás viendo que no, diría teorías. Jano esperaba menos de un espartano, diría Leónidas con una sonrisa. Dentro de la pantalla. No, Kratos era el más cruel de todos los espartanos. Asesino sin piedad, maldito por su pasado. En sus brazos 2 espadas, fundidas a su piel, y en su cuerpo las cenizas de su hija y su mujer. Kratos era el más cruel de todos los espartanos. Asesino sin piedad, maldito por su pasado. No tenía su familia, de su vida estaba harta. Desde entonces lo conocen como el fantasma de Esparta. Jajaja, ese tipo es muy fuerte, me gustaría pelear con él. Digo lo mismo, a mí también me gustaría pelear contra ese tipo, diría Thor con una sonrisa, pero los dos fueron golpeados por Rangrith y Odín. Ahí eso me dolió. ¿Por qué hiciste eso? Diría Lubu, viendo a Rangrith, pero esta tendría un aura se muerte detrás de ella haciendo sorprender a algunos, y Lubu estaba pálido del miedo. ¿Dijiste algo, señor Lubu? Diría Rangrith dulcemente. No, nada señora, diría Lubu, y todos, al notar el miedo de Lubu, quedarían impactados. Jajaja, ahora sabemos quién tiene los pantalones en la relación, diría Teroyas riendo junto a Mateo y Kama. Vaya, nunca esperé ver a Lubu siendo controlado, diría Sasaki. Jajaja. Pero padre, ¿por qué me golpeaste a mí? También diría Thor por decir estupideces. ¿Estás viendo cómo ese tipo mató a otro dios que es más fuerte que nosotros y aún así quieres pelear con él? Diría Odín serio. Jajaja, pero qué divertido, diría Buda comiendo unas palomitas. Estoy de acuerdo, diría Nostradamus. Así que el fantasma de Esparta es un buen título, y además que me gustaría hablar con él, diría Leónidas con una sonrisa. Tal vez lo conozcas, diría Teorías haciendo sonreír a Leónidas. Ese tipo va a ser una gran amenaza para los dioses de ese mundo, diría Hades con seriedad. Tienes razón, pero yo creo que hasta ahí llego, diría Ares. Dentro de la pantalla. Luego de su victoria, Kratos fue recompensado, convirtiéndose así en el nuevo dios de la guerra. Pero poco le importaba, ya que el Olimpo negaba liberarlo de las pesadillas que lo atormentaban. Ese fue el inicio de su odio hacia los dioses, unos dioses que cruelmente lo usaron hasta ahora. Incluso el mismo Zeus, rey de todos los olímpicos, lo traicionó y asesinó en la ciudad de Rodas. Pero eso no era nada, ya que no detuvo a Kratos, porque aceptar la muerte solo para cobardes. Fue por eso mismo que escapó del inframundo para así ayudar a Gaia y a todos los titanes. Tenía que encontrar a las hermanas del destino y volver al pasado cuando Zeus lo traicionó. Pero para poder ver la caída del monte Olimpo, trajo a todos los titanes junto con su destrucción. Kratos era el más cruel de todos los espartanos, asesino sin piedad, maldito por su pasado. En sus brazos 2 espadas, fundidas a su piel, y en su cuerpo las cenizas de su hija y su mujer. Kratos era el más cruel de todos los espartanos, asesino sin piedad, maldito por su pasado. No tenía su familia, de su vida estaba harta. Desde entonces lo conocen como el fantasma de Esparta. Que él hizo todo eso y a pesar de ser su maldito perro, no le piensan quitar la maldición. Pero qué hijos de perra, diría Heirabor enojada. ¿Que esta sorda valquiria acaso no escuchaste que lo premiaron convirtiéndolo en el nuevo dios de la guerra? Y eso es demasiado para un simple humano, diría Shiva.
Vaya, así que me reemplazaron así como así y encima con el sujeto me mato, diría Ares con lágrimas cómicas. Oye Ares, los muertos no hablan, diría Apolo con diversión, hijo de pu. Sí, tiene razón, diría Teorías, riéndose. Pasó de verga, diría Karma, y Ares solo se fue a una esquina a llorar lágrimas cómicas. Pero a pesar de eso mi hijo solo quería librarse de esa pesadilla, diría Adam con lástima por su hijo. Pobre de mi hijo porque tiene que pasar por todo eso, diría Eva con lágrimas, pero sería abrazada por Adam. La verdad sí es triste, pero como dijo un sabio, nunca puedes escapar de tus pecados y esa marca es la prueba del suyo, diría Karma con seriedad. Pero que malditos, él sirvió como un perro a sus órdenes y lo tiran como mísero pedazo de basura, diría Rist enojada. Pero que traicionero anciano, diría Shiva viendo a Zeus. Sí, pero me pregunto por qué mi versión de ese mundo no lo enfrento de directamente y lo mato de una forma tan cobarde. Tal vez y solo tal vez ese Zeus sintió miedo por ese sujeto, pero es solo una suposición, diría Belcebú. Lástima, me parecía alguien interesante, pero supongo que aquí terminó su historia. No es así, diría Hades viendo a los vigilantes. No, esto recién empieza, solo sigan viendo la pantalla, diría Teorías. Pero todos quedarían impactados al ver cómo Kratos se negó a morir y este escapó del inframundo. Pero cómo pudo hacer eso es prácticamente imposible, diría Hades con incredulidad. No es por burlarme, Hades, pero deberías mejorar tu seguridad. Yo a veces bajo a jugar con algunos demonios que me encuentro por ahí, diría Teorías. Y Hades se fue a una esquina a llorar cómicamente balbuceando cosas sobre incompetentes y otras cosas. Este tipo es muy interesante, diría Brunhilde con una sonrisa. Este espartano me parece alguien bastante fuerte, diría Leónidas con una sonrisa. Todos quedarían impactados al ver cómo Kratos liberaba a Gaia a los demás titanes, pero más se asombraron al saber que hizo eso para llevarlos a una guerra contra el Olimpo. Jojo, aunque tenga a mi abuela Gaia de su lado, nosotros volveremos a ganar, diría Zeus. Esa mísera escoria cree que podrá vencer al Olimpo, qué imbécil, diría Poseidón. Pues le deseo suerte, diría Shiva con burla. Espero que mi hijo salga sano y salvo de esa guerra, diría Eva con pequeñas lágrimas. Aunque quiero que ese tipo le dé una paliza al viejo verde, no creo que pueda con todo el Olimpo, diría Brunhilde. Pues sigan viendo que se van a llevar una sorpresa, diría Karma con una sonrisa. Dentro de la pantalla. He vivido como un guerrero. He muerto como un dios. He sufrido el peor de los sacrificios. Y he sido condenado. Yo venceré al Olimpo. Ni el increíble Poseidón, como dios del mar, ni el dios del inframundo más conocido por Hades, ni siquiera Zeus, como el gran dios de los cielos, fueron capaces de detener su furia incontrolable. Monstruos, dioses y titanes, acabó con todos, desde Festo hasta Heracles, incluyendo a Cronos, asesinados a manos del guerrero marcado, manchado con la sangre de sus dos seres más amados. Toda vida en la tierra ahora estaba destrozada, la humanidad sería en el caos purificada, todo a su alrededor estaba por completo mal, más que mal, estaba fatal, no quedaba nada. Un nuevo poder se hallaba en su corazón y sabía que Atenea no era más que una amenaza, así que alzó su espada y con ella se atravesó, entregándole al mundo lo que llamamos esperanza. Kratos era el más cruel de todos los espartanos, asesino sin piedad, maldito por su pasado. En sus brazos dos espadas fundidas a su pie y en su cuerpo las cenizas de su hija y su mujer. Kratos era el más cruel de todos los espartanos, asesino sin piedad, maldito por su pasado. No tenía su familia, de su vida estaba harta. Desde entonces lo conocen como el fantasma de Esparta. A la verga, esa sí que es una historia de origen brutal, diría Raiden. Jejeje, este tipo me cae bien, diría Buda. Este tipo, aunque haya logrado matar a Ares, está loco si cree poder vencer al Olimpo él solito, diría Loki con burla. Otro que quiere hacer caer al Olimpo, supongo que solo hay que ver cómo muere, diría Hermes con seriedad. Ese tipo es muy problemático y aunque me pareció interesante, supongo que solo veremos sus últimos momentos de vida, diría Odin. Supongo que al final no podré pelear con él, diría Thor decepcionado. Yo confío en él, diría Leónidas con tranquilidad. No sé por qué yo creo que se viene algo feo, dirían Apolo y Jack con un mal presentimiento. Pero la sala quedaría en completo silencio al ver cómo Kratos masacraba a los dioses del Olimpo. Pero qué pasó, diría Zeus. ¿Cómo es que él solo pudo con todo el Olimpo? Incrédulo, no puede ser ahí. Tampoco pude proteger a mis hermanos, diría Hades con tristeza. Esa escoria, ¿cómo se atrevió? Diría Poseidón. Retiro todo lo que dije, necesito traerlo al Ragnarok, diría Brunhilde emocionada. Ni lo pienses, diría Odino. Tranquilos, tal vez lo pienso, diría Teorías. Los dioses quedaron con una cara de miedo al decir esas palabras. Que hagamos, diría Shiva con miedo.
Sabía que iban a quedar traumados, diría teorías. Divertido. Yo creo que te pasa, te diría Carmen, a que aprendan que afuera hay seres más fuertes que ellos, diría teorías. Ese tipo es un peligro para todos los dioses, diría Odín serio. No sé por qué estoy cagado de miedo, pero me provoca una emoción gigante pelear con él, diría Lubu. No eres el único, diría Thor. ¿Qué demonios le pasó a la Tierra?, diría Tesla. Es que en ese mundo los dioses tenían un vínculo muy fuerte con la Tierra. Un ejemplo, cuando Poseidón murió los mares se descontrolaron causando grandes tsunamis, diría Mateo. Ya entiendo, es un alivio que los dioses de nuestro mundo no tengan tal vínculo, diría Brunhilde. Al menos algo salió bien después de todo, diría Hércules. Verga que ese tipo tiene huevos para hacer eso, diría Raiden. Mis respetos para ese tipo, diría Sasaki. Al menos mi hijo ahora podrá descansar en paz, diría Adam contento por su hijo. Por lo menos otros dioses no sufrirán lo que nosotros, diría Hades serio. Al menos una amenaza menos, diría Loki. Ya que habían visto cómo este se atravesa con su espada. Vaya que pasó tiempo desde la última vez que vi a la pequeña Atenea, diría Afrodita con una sonrisa. Sí, a mí me sorprendió verla ahí, diría Hermes con una sonrisa. Tengo que admitir que tengo miedo, pero por lo menos ya acabo, diría Hades con tranquilidad y algo de miedo. A mí me pareció emocionante ver esto, diría Thor, y yo quiero pelear con él, pero por alguna razón me da miedo que ella me golpee de nuevo, diría Lubu. Jejeje, bueno, ya pueden irse a descansar, mañana seguiremos con las reacciones, diría teorías, mientras los de Shumatsu iban a sus habitaciones. Bueno Karma, ¿qué vas a hacer? Supongo que yo ya me tengo que ir, diría Karma mientras abría un portal. Bueno, espero vernos en otra ocasión, diría teorías, dándose un apretón de manos con Karma, y esta cruzó el portal yéndose de ahí. Fin de Cat 4. Espero les haya gustado. Sé que pude haberlo hecho mejor, pero tengo problemas con el móvil, así que bueno, nos vemos para la próxima. Adiós.